Giovanna, muy buenos días. Te damos acá la bienvenida desde Arequipa. Muchísimas gracias por la invitación. Giovanna, antes de comenzar nuestra conversación, quisiéramos que escuches el siguiente audio y luego de él nos puedas hacer tu comentario. Ya. No debe haber salario mínimo legal en realidad en ninguna parte, ¿no? Porque uno paga lo que el mercado genera, ¿no? Giovanna, Dime. escuchábamos, no sé si has escuchado bien el audio. Mira, no del todo bien. Hablaban del salario mínimo, sí, pero no lo Sí, escuché muy bien. Es una declaración de Sillones diciendo no debe haber salario mínimo vital. En realidad, en ninguna parte, porque es el mercado el que le dice al empresario cuánto debe pagar a sus Mm, trabajadores. sí, sí. Ah, ya, no me sorprende. bueno, ¿cuál es tu comentario? ¿Qué cosa dices? Porque este es uno de los principales argumentos que se señala o que señalan los empresarios o algunos de ellos en relación a por qué no establecer un salario mínimo aquí en el Perú. Y dicen que la fijación del salario mínimo o la elevación del salario mínimo va en contra de la creación de empleo. ¿Es así como ellos lo dicen? En realidad no, mira, en la gran mayoría de países el salario mínimo es el instrumento a través del cual se hace una distribución, mejor distribución de los ingresos hacia los trabajadores y constituyen el piso remunerativo básico que se va incrementando normalmente de acuerdo a la inflación, aunque también hay criterios políticos, depende de las políticas económicas, ¿no? Efectivamente en el Perú escuchamos desde hace muchos años, desde el sector empresarial, que el incremento del salario mínimo lo que hace es incrementar la informalidad laboral. ¿Por qué? Porque efectivamente los empleadores, especialmente los pequeños y medianos, o los microempresarios no tienen cómo incrementar la remuneración, entonces aumenta la informalidad. Pero eso parte de un diagnóstico errado, es que los asalariados de empresas no formales o los asalariados sin contrato, esto lo son porque los costos laborales son altos y las investigaciones nos están diciendo que no es esa la razón por la que esos trabajadores están sin contrato de trabajo. Es imperativo en el Perú y en realidad el incremento de la remuneración y del salario mínimo es un barómetro muy importante para el incremento de los ingresos de los trabajadores asalariados y hasta de los no asalariados propiamente. Y este retraso del incremento lo que está haciendo es que los ingresos y remuneraciones estén perdiendo cada vez más. Y bueno, con excepción de los congresistas que sabemos que no tienen ningún problema en incrementarse sus remuneraciones, ¿no? Pero entonces se parte de un diagnóstico errado y al partirse de un diagnóstico errado se condena a los trabajadores del Perú a no incrementar remuneraciones en contextos donde sabemos que la inflación ha ido creciendo y los retrasos de los ingresos de los trabajadores, la estadística lo está señalando Pero año tras año. el tema que va acompañado de este retraso del salario mínimo que no se quiere seguir actualizando es el recorte de otros derechos, ¿no? Recortes como vacaciones, recortes como en CTS, como estabilidad laboral, ¿no? Son otros de los elementos que también juegan como formas de disminución del salario. No, clarísimamente, ¿no? Justo estaba revisando las estadísticas que tenemos porque estamos preparando el informe de trabajo decente que lo queremos actualizar y lo queremos publicar en unos 2 meses. Y seguimos con problemas bastante serios en tema de los contratos de trabajo, o sea, de los 8 millones de asalariados que tenemos en el Perú, solo la mitad, el 50% tiene contrato de trabajo, pero de esos 4 millones, solo 1 millón
tiene un contrato indefinido, es decir, en el concepto nuestro antiguo de estabilidad, o sea, solamente 1 millón de los 8 millones de asalariados del Perú cuenta con lo que nosotros consideramos estabilidad laboral, ¿no? Entonces, los trabajadores que no tienen estabilidad, que están sujetos a contratos de corto plazo, están sometidos a las condiciones que se le ofrecen. Y aún así, desgraciadamente, ser miembros de esos 3 millones de asalariados con contrato, aunque sean contratos de corto plazo, les da efectivamente algunos beneficios, porque la otra gran masa ni siquiera tiene contrato de trabajo, o sea, no goza de ninguno de los beneficios previstos en la ley y asociados a un contrato de trabajo laboral. Entonces, realmente esto no es solo el ingreso, no solo es el salario mínimo, sino el salario mínimo como el criterio que te permite definir el costo de una jornada de trabajo. Y ese costo de una jornada se aplica para el trabajador con contrato, pero también para el trabajador sin contrato. Es decir, un trabajador que labora, por ejemplo, en un restaurante de la esquina de nuestra casa o en una bodega, y que trabaja por jornada, su criterio de jornada, de cuánto vale su jornada, está definido también por el salario mínimo. Entonces es vital incrementar esa remuneración, ¿no? Naturalmente, ¿no? Pero como tú señalabas, uno de los problemas de, entre comillas, el mercado laboral en el Perú es también, ¿no? Nosotros leíamos en nuestro editorial que aproximadamente el 77% de los trabajadores de las empresas tienen contratos laborales temporales y esta situación de inestabilidad repercute en lo que es la afiliación sindical, la constitución de sindicatos, ¿no? Así es como la tasa de afiliación en los últimos años hoy en día se encuentra apenas en menos de 5% de los trabajadores que tienen, ¿no? Están afiliados. ¿Cómo tú ves estas relaciones entre la temporalidad y la situación de la afiliación sindical? Bueno, mira, en realidad es una relación totalmente directa. Y eso no solo lo sabemos los que algo sabemos de este tema, sino lo sabe ya todo el mundo. Es decir, la sindicalización en el Perú solo es posible en trabajadores con contratos indefinidos. Por eso hablaba de ese 1 millón de trabajadores, digamos, asalariados con contrato permanente. Esa es en la práctica es el universo de la sindicalización. El trabajador con contrato de corto plazo tiene mucho temor a sindicalizarse porque inmediatamente se sindicaliza, no le renuevan el contrato. Entonces viene una figura legal que todos conocemos ya, que es el despido encubierto en la no renovación de contrato, ¿no? Y los trabajadores lo saben, y cuando se hacen encuestas, a veces ellos mismos dicen, prefiero no sindicalizarme. ¿Por qué? Porque no me quiero sindicalizar, porque me sindicalizan y al día siguiente no me renuevan el contrato. Entonces tenemos un problema serísimo en el Perú de la sindicalización. Y el 5% es un 5% del universo de la formalidad laboral. Es muy difícil medir la tasa de sindicalización en el Perú porque la data es muy escasa, pero de la data que tenemos, del universo de asalariados formales, que son, digamos, más o menos 4 millones de trabajadores, un poco más, de esa masa de trabajadores solo el 5%. En el sector privado está un poco menos sindicalizado, en el sector público un poco más, pero los trabajadores públicos son pocos. Giovanna, lo que tú dices daría pie a pensar que entonces las negociaciones colectivas que hacen los sindicatos con sus empresas prácticamente ya no tienen importancia para el conjunto de trabajadores y trabajadoras, que eso solo beneficia a muy pocas personas. ¿Esto es así o por el contrario, los niveles de negociación y logros que tienen los sindicatos tienen algún tipo de impacto positivo en el resto de condiciones de trabajo de los demás trabajadores, aunque no estén sindicalizados? A ver, es difícil responder tu pregunta porque hay un sí y un no, ¿no? O sea, es evidente que la cobertura formal de la negociación colectiva no supera el 2% de los trabajadores formales.
O sea, es real. ¿Por qué? Porque hablamos normalmente de sindicatos, eso lo saben los sindicalistas, que se llaman sindicatos minoritarios. Entonces, para empezar, el modelo sindical en el Perú, como todos sabemos, es sindicato por empresa, no es las federaciones sectoriales, con la excepción de construcción civil, una maravillosa excepción, ¿no? Que es una negociación sectorial. Los otros son sindicatos por empresa y se negocia por empresa. Cuando el sindicato es mayoritario, el resultado de la negociación se extiende a todos los trabajadores de la empresa. Cuando el sindicato es minoritario, el resultado de la convención solo se extiende a los afiliados. Sin embargo, existe una práctica muy extendida en el Perú de los empleadores que al día siguiente que se firma la convención de este sindicato minoritario, el empleador extiende los beneficios a los no sindicalizados. ¿Para qué? Para inhibir el fortalecimiento y la afiliación sindical, ¿no? Entonces, y eso no está en la estadística, lo sabemos, o sea, es una práctica reiterada, pero la estadística no lo recoge. Entonces, no te puedo decir realmente cuántos son los trabajadores que se benefician por la negociación. Probablemente sean muchos más de los que formalmente firman la convención, ¿no? Por esta práctica, que es una práctica también es raro, pero es antisindical, porque busca debilitar al sindicato que negoció, pero a la vez extiende sus beneficios. Entonces, ahí hay un dilema difícil de solucionar, ¿no? Y en este campo de negociación que tienen los sindicatos con las empresas, ¿cuáles son los temas que, además del salario, por supuesto, que están hoy día en la mesa? ¿Qué es lo que se discute? ¿Salud laboral, vacaciones, beneficios para los hijos? ¿Qué se está discutiendo en los pliegos de reclamos de los sindicatos hacia las empresas? Mira, ahí tenemos un problema bien serio, realmente, porque, a ver, de los sindicatos, depende de la fortaleza de la organización sindical, realmente, depende de su fortaleza. Los sindicatos fuertes pueden enriquecer los temas que se están negociando. Los sindicatos débiles normalmente solo negocian incremento de remuneración básica y algunas bonificaciones. Esa es la realidad. Nosotros tenemos una base de datos de convenciones, de convenios colectivos, más o menos actualizado hasta el año 2019-20, y ahí te das cuenta que estadísticamente la negociación es muy pobre. Es muy pobre porque la mayoría de sindicatos en este país son sindicatos muy débiles. Entonces negocian básicamente el incremento remunerativo y con la justa pueden lograr algo más, ¿no? Sin embargo, si tú me dices, pasando de los temas remunerativos que concentran, yo diría más del 80% del interés y lo que se puede negociar, entra salud y seguridad en el trabajo, sí, como un tema, un segundo tema en importancia, digamos, después de los temas remunerativos. A veces el gran esfuerzo de los sindicatos es simplemente sostener lo que ya tenían ganado, ¿no? Sostenerlo y como pueden incrementarlo un poco. Y ya luego un tercer piso que ya son sindicatos más fuertes, con una experiencia más grande, con una capacidad de negociación. Ya tenemos, por ejemplo, temas sindicales también, donde se logran arrancar algunos beneficios para la propia organización sindical, o tienen que ver con facilidades para la formación, y en muy poquísimos casos, pocos casos de verdad, algunos para el beneficio, por ejemplo, cláusulas que beneficien a la mujer trabajadora, algunos beneficios específicos para condiciones de trabajo, pero son pocos en verdad. Sí. Giovanna, entrando un poco a lo que a la fecha viene siendo el tema sindical, la organización sindical, ¿cuál es tu apreciación acerca de la situación, por ejemplo, de la Confederación General de Trabajadores del Perú? ¿Dónde estaría su debilidad y dónde estaría su fortaleza? Ya, mira, la CGTP
Ayer justo estuve, sí, en otro seminario. La CGTP sigue siendo la organización sindical más importante en cuanto a número de afiliados del Perú y sectores que afilia. Como yo les decía, en la sindicalización en el Perú no supera con mucho los 400.000 afiliados, muy poco. Ahora, está ocultando algo esa sindicalización, es bueno señalarlo, ¿ah? Los datos, los números sobre la sindicalización en el Perú provienen de la planilla electrónica y solo registra, por tanto, a los afiliados a los sindicatos de asalariados formales. Todos los sindicatos, que hay muchos de verdad, de trabajadores autónomos, por ejemplo, los estibadores de los mercados, los comerciantes, los lustradores, los vendedores de diarios y revistas, qué sé yo, ellos no están en esa estadística. Y no hay ninguna estadística que lo recoja, de verdad, es una vergüenza. Se ha intentado, pero nadie nos hace caso que hay un censo sindical. Entonces, cuando hablamos de números, hablamos siempre de este universo de asalariados formales. Aún así, la CGTP tiene mantiene pilares muy importantes de sindicalización en el sector público y en el sector privado. En el sector público tiene probablemente las federaciones más grandes que tienen que ver con los sindicatos de maestros, los sindicatos de salud, que son los sectores mayoritarios que están en todo el Perú. Y en el sector privado tiene, ¿no?, la construcción civil y tiene mineros, los sindicatos mineros, no todos, pero que están, la gran minería sigue estando en la Federación Minera afiliada a la CGTP. Eso es lo positivo, sigue siendo una central sindical muy importante, la más importante claramente. ¿La industria desapareció del sindicalismo, Giovanna? No, no desapareció, pero no tiene ni remotamente la fuerza que tenía en el pasado, porque los trabajadores de la manufactura propiamente se han reducido estadísticamente, o sea, existen todavía, pero su importancia en la estructura sectorial se ha reducido, ¿no? Pero tenemos unos muchachos realmente sorprendentes formando sindicatos como locos en la manufactura, tratando de recuperar, que ha cambiado mucho la manufactura, ¿no? Tratando de recuperar lo que antes era la FETIM, no sé si te acuerdas, Patricia, hace muchos años, ¿no? Tratando de afiliar y afiliar y afiliar. La FETIM era la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica del Perú. Claro, me acuerdo yo, eran esas federaciones. No es que no se sigan haciendo muchos esfuerzos. Sin embargo, los esfuerzos que se hacen, desgraciadamente, son muy insuficientes porque las políticas públicas no ayudan en nada. O sea, en nada. Y lo que tiene que enfrentar un trabajador para sindicalizarse hoy día, o un grupo de trabajadores, es tremendo las hostilizaciones que... Para empezar, al día siguiente están despedidos. Así es. ¿No? O simplemente, así sea que no les renueven el contrato, y cuando son trabajadores con contrato permanente, punto, los despiden, ¿no? Y tienen que inmediatamente a empezar a hacer los procesos. Entonces, se necesitan organizaciones de segundo piso que estén protegiendo y amparando. Entonces, eso es lo que está faltando. Esto realmente, y cuesta un poco, a mí me cuesta, ¿no? Porque efectivamente se podría hacer muchísimo más desde la CGTP, pero a la vez, sabes que los apoyos que están teniendo son muy escasos. Y que el gobierno peruano, no es solo o sea, venimos arrastrando esto desde hace mucho 1990, tiempo. ¿No? Sí, o sea, venimos arrastrando eso. Entonces no hacen nada. Por ejemplo, está por venir una misión de contacto de la OIT muy preocupada sobre los temas de los derechos colectivos en el Perú. Entonces al Ministerio de Trabajo ahora se le ocurre hacer un plan sacado debajo de la mesa, sí, lo acaban de sacar, para fomentar la libertad sindical. No lo han consultado con las centrales sindicales, no lo han consultado con los expertos, lo sacan. Y el plan es malo, es poco. Es tan malo que todas las centrales sindicales se han puesto de acuerdo para decir,
ese plan no va. O sea, así en esas condiciones, eso no va. Para impedir que digan, no, mira, sí, estamos preocupados. Realmente el gobierno peruano desde hace muchísimo tiempo hace muy poco o nada por garantizar las condiciones para la sindicalización. Giovanna, Muy poco o nada. una pregunta mucho más de repente general, ¿no? ¿Cómo es que puede funcionar una democracia o cómo es que llamamos a un régimen democrático si es que no existe una organización sindical, una organización de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo es que se puede llamar a esto democracia si es que muy por el contrario, como tú lo señalas, desde el gobierno y desde hace ya bastantes años, 1990, lo que viene es un debilitamiento sistemático y continuo de lo que sería la organización sindical? Bueno, tú sabes que para el esquema de muchos, la institucionalidad democrática y la sindicalización no van atados, al contrario. Y para el esquema de muchos, los sindicatos, al contrario, no fomentan el crecimiento, no fomentan el desarrollo. Sin embargo, es evidente que en las economías más importantes, la sindicalización es un instrumento fundamental. Desde mi enfoque no es posible un desarrollo democrático sin la sindicalización. No solo, no sé cómo explicarlo, la sindicalización no solo cumple un rol económico, que es el mejor mecanismo de la distribución del ingreso, ¿no? Porque la distribución del ingreso se hace también vía política pública, programas sociales, que son importantes. Pero en el mundo del trabajo, el gran instrumento es la negociación colectiva y la sindicalización. Pero no es solo económico, es político. Tiene que ver también con la administración de los conflictos sociales, con la distribución de los poderes, con cómo se construye. Entonces, cuando hay sindicatos fuertes, y esos sindicatos los sindicatos son actores sociopolíticos. No solo ven los temas laborales, sino que atemperan, construyen, administran conflictos, proponen, son un instrumento fundamental de la gestión política de un país democrático. Y son un interlocutor con el cual se puede conversar y negociar finalmente. Efectivamente, son pocos. Lo que pasa es que tenemos un empresariado bastante limitado. Pero son pocos los empresarios que entienden esto, que es mejor negociar con un sindicato que me explote un conflicto, que me tomen una fábrica y me quemen. O sea, es que no tiene lógica. Es mucho mejor que esos trabajadores estén organizados. Giovanna, dime. De lo que venimos conversando y de la editorial que nos ha presentado Fernando, la idea que se me viene a la cabeza es que estamos en un proceso de retroceso sistemático de los derechos de los trabajadores y de la sindicalización. ¿Cuáles dirías que son los 2 o 3 elementos más saltantes en ese retroceso de derechos? Mira, yo creo que primero mantener la inacción pública es un elemento fundamental. Se puede hacer mucho desde la política pública para fomentar, o sea, implementar un proceso inverso a lo que estamos teniendo desde hace tiempo. Y luego, claramente, el tema normativo para reducir drásticamente esta liberalidad infinita de tipos de contratos de trabajo. O limitar, que se intentó en el gobierno pasado, por ejemplo, el uso abusivo de la tercerización, que en algunos sectores claramente es un uso para reducir el poder de la sindicalización y de los trabajadores. Entonces, tenemos que actuar desde el marco normativo, tenemos que actuar desde la política pública y tenemos efectivamente que intentar también que los sindicatos puedan pensar más allá porque los sindicatos también están acostumbrados a un entorno pensando en un modelo sindical nacional, y eso es
bastante malo, ¿no? Hay que pensar no solamente en sí mismos, sino hay que pensar en el conjunto de trabajadores, Giovanna, ¿no? muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por participar con nosotros en Caja de Resonancia. Oye, muchas gracias por la invitación y un feliz día, aunque sea un poco atrasado para todos los trabajadores y las trabajadoras de Arequipa y, en fin, del Perú. Gracias. Gracias. Chao.